El sol cae pesado sobre la tierra. El aire vibra y el suelo está seco y agrietado. Mis manos están cubiertas de polvo y pequeñas hojas verdes apenas sobreviven pegadas al tallo. Camino entre los surcos, como lo he hecho cada verano, con la misma rutina, la misma esperanza y el mismo final. Riego, espero, cosecho un poco y luego todo se apaga. Las plantas se cansan, el verde se vuelve pálido, las hojas se encogen y yo ya sé lo que viene. Después arrancar, empezar de nuevo, repetir el ciclo como si no hubiera otra forma. Y tal vez tú también has estado ahí, mirando tu pequeño huerto, sintiendo que haces todo bien y aún así algo no cuadra, porque siempre parece que la tierra te da solo una oportunidad y luego se queda en silencio. Ese día el calor era distinto. No sé si era el cansancio o esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no cambia, pero me detuve. Me quedé mirando una planta que ya había dado todo lo que tenía. Y en ese momento algo hizo clic. No fue una idea clara, no fue una técnica perfecta, fue más bien una sospecha. ¿Y si no se trata de plantar más? ¿Y si no se trata de esperar la siguiente temporada? ¿Y si el error no está en la semilla, ni en el agua, ni en el sol, sino en la forma en la que entendemos todo esto? Porque hay algo que casi nadie te dice, algo que no aparece en los calendarios ni en las bolsas de semillas. Una forma de cultivar que no sigue el tiempo como lo conocemos. Una forma en la que la planta no termina su historia después de una cosecha, sino que vuelve a empezar, una y otra vez. Ese día no arranqué la planta. La observé como si fuera la primera vez, y lo que descubrí después cambió por completo mi forma de ver el huerto. Pero no es lo que imaginas. No es un fertilizante mágico. No es una variedad especial. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. El problema nunca fue la tierra, ni el sol, ni el agua, ni siquiera la semilla. El problema fue la idea que nos enseñaron desde el inicio. Crecimos pensando que el huerto funciona como una línea recta. Plantas, esperas, cosechas, y termina. Y cuando termina vuelves a empezar desde cero, como si fuera la única forma posible. Yo también lo creía. Durante años repetí ese patrón sin cuestionarlo: sembrar, cuidar, recolectar y luego arrancar todo con la sensación de que así debía ser. Como si la planta tuviera una sola vida. Como si después de dar fruto ya no tuviera nada más que ofrecer. Pero si te detienes un momento y lo miras de cerca, hay algo que no encaja. Porque en la naturaleza real, lejos de los huertos ordenados y los calendarios humanos, nada funciona así. Las plantas no desaparecen después de producir. No siguen un guión rígido, crecen, cambian, se adaptan, se detienen y luego vuelven, una y otra vez. Y sin embargo, nosotros llegamos imponiendo un ritmo artificial, exigiendo resultados constantes, sin entender lo que ocurre debajo de la superficie. Queremos hojas nuevas cada semana, queremos cosechas rápidas, queremos abundancia inmediata. Pero no damos espacio para que la planta respire, para que se reorganice, para que recupere lo que ha entregado. Y entonces, cuando la vemos decaer, pensamos que es el final. Pensamos que fallamos, o que la planta simplemente ya cumplió su ciclo. Pero no es así. Lo que estás viendo no es un final, es una señal. Una señal silenciosa que la mayoría no sabe leer. Porque cuando una planta deja de producir, no significa que murió. Significa que está agotada, que gastó su energía sin haber tenido la oportunidad de renovarse. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque en lugar de preguntarnos cómo plantar más, deberíamos preguntarnos: ¿cómo hacer que lo que ya está vivo siga produciendo? ¿Cómo extender ese momento en el que la planta está en su mejor punto? ¿Cómo evitar que llegue a ese desgaste que confundimos con el final? La mayoría nunca se hace esa pregunta. Simplemente acepta el ciclo como viene. Pero hay otra forma de verlo. Una forma en la que el tiempo deja de ser el enemigo y la planta deja de ser algo que se reemplaza para convertirse en algo que se transforma. Y cuando entiendes eso, todo el huerto cambia contigo. Porque de pronto ya no estás cultivando temporadas, estás cultivando continuidad, y eso
Eso es algo que casi nadie está haciendo. Recuerdo exactamente cuándo escuché esa idea por primera vez. No fue en un libro, ni en un video, ni en uno de esos cursos, donde todo suena perfecto. Fue en un lugar que ni siquiera parecía importante. Un huerto pequeño olvidado al borde de un camino de tierra. El sol estaba cayendo, y el aire tenía ese olor a hojas y a tierra húmeda que aparece al final del día. Y ahí estaba él, un hombre mayor, de esos que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, sientes que cada palabra pesa. Sus manos no eran manos limpias de jardín, eran manos de años de trabajo, de observar, de esperar, de entender sin prisa. Yo llegué con mis ideas, con mis dudas, con esa frustración que ya llevaba tiempo creciendo dentro de mí. Y él solo me miró, como si ya supiera todo lo que iba a decir. No me explicó nada de inmediato. No empezó con técnicas ni con consejos. Simplemente caminó hacia una planta. Era pequeña pero fuerte, con hojas intensas y vivas. No era nueva. Eso era evidente. Había pasado por algo. Se notaba en su forma, en su estructura, en la manera en la que crecía. Entonces, hizo algo que me dejó en silencio. Tomó unas tijeras viejas, sin prisa, sin dramatismo, y cortó. Así sin más. Una parte importante de la planta cayó al suelo. Yo sentí casi un golpe en el pecho, como si hubiera destruido algo valioso. Porque en mi mente eso era un error. Eso era perder producción, perder tiempo, retroceder. Pero él ni siquiera dudó. Se giró hacia mí y con una calma que no voy a olvidar, dijo: si no la cortas, la pierdes. No entendí de inmediato. ¿Cómo podía ser que cortar fuera salvar? ¿Cómo podía ser que quitar fuera en realidad dar? Y entonces me pidió que mirara más de cerca, que no viera solo lo que faltaba, sino lo que estaba por venir. Me habló de algo que nadie me había explicado antes, que las plantas no viven en una sola dirección, que no están hechas para crecer sin pausa hasta agotarse, que necesitan reiniciarse como todo lo que está vivo, que hay un momento exacto en el que intervenir no es dañar, sino despertar, y que la mayoría de la gente nunca llega a verlo porque se queda en la superficie. Ese día no aprendí una técnica, aprendí a mirar diferente, y aunque en ese momento no lo sabía, esa escena sencilla, ese corte preciso, esa frase casi susurrada, iba a cambiar todo lo que vendría después, porque ahí empezó algo, algo que no se enseña fácilmente, pero que cuando lo entiendes, ya no puedes volver a cultivar igual. Todo lo que vino después no ocurrió de golpe. No fue un cambio instantáneo ni una transformación mágica, como en las historias que suenan demasiado perfectas. Fue más bien un proceso lento, casi invisible al principio, como cuando algo empieza a moverse bajo la tierra y aún no puedes verlo. Volví a mi huerto con esa imagen clavada en la mente. Las tijeras, el corte, la calma de ese hombre, y sobre todo esa frase que no dejaba de repetirse dentro de mí. Si no la cortas, la pierdes. Durante días dudé. Miraba mis plantas y pensaba que aún podían dar un poco más, que tal vez no era el momento, que quizá estaba exagerando, porque hay algo dentro de nosotros que se resiste a intervenir, que cree que tocar es arruinar, que piensa que dejar todo como está es la forma más segura. Pero también hay otra voz más silenciosa, una que empieza a crecer cuando observas con atención, una que te dice que algo ya cambió, que la planta no está igual, que su energía ya no fluye como antes, y ahí es donde empieza todo. No con la acción, sino con la observación, porque este método no comienza con cortar, comienza con entender. Entender que una planta no es solo lo que ves arriba, no son solo hojas, ni tallos, ni frutos. Es un sistema completo, un equilibrio constante entre lo que crece y lo que se desgasta, entre lo que produce y lo que necesita recuperar. Y aquí es donde casi todos fallamos, porque solo vemos una parte, la parte visible, la que da resultados, la que podemos cosechar. Pero ignoramos lo que sostiene todo eso. Ignoramos que cada hoja que aparece cuesta energía, que cada fruto que recoges es un gasto que la planta paga desde dentro. Y entonces te hago una pregunta. ¿Qué crees que pasa cuando ese gasto nunca se detiene?
¿Qué crees que ocurre cuando la planta da y da y da sin recibir el momento para reconstruirse? Exacto, se agota. Y cuando se agota, no importa cuánto riegues, cuánto abones, cuánto cuides. La producción cae, porque el problema no es externo, es interno. Y aquí es donde el método empieza a revelarse, no como una técnica aislada, sino como una forma distinta de pensar. No se trata de ayudar a la planta a producir más. Se trata de ayudarla a volver a empezar, pero no desde cero, desde su propia fuerza, desde lo que ya construyó, desde una base que sigue viva, esperando el momento correcto. Y ese momento, ese instante preciso, es donde casi todos fallan, porque llegan demasiado tarde o nunca llegan. Pero cuando lo encuentras, cuando lo reconoces, todo cambia. Porque entiendes que no estás destruyendo la planta, estás liberándola y eso es solo el comienzo. Porque aún hay algo más, algo que la mayoría hace justo después, y que arruina todo sin darse cuenta. Y ahí es donde este método se vuelve realmente poderoso. Y fue justo ahí donde todo se rompió dentro de mí. Porque durante años pensé que el problema estaba en lo que hacía, en cuánto regaba, en qué abono usaba, en cuántas horas de sol recibían las plantas. Pero no era eso. Era algo mucho más profundo. Era la forma en la que entendía el proceso desde el inicio. Porque déjame preguntarte algo. ¿Qué haces cuando ves que una planta deja de producir? La riegas más, le echas más nutrientes, la cuidas más, intentas salvar lo que ya está cayendo. ¿Verdad? Yo hacía exactamente lo mismo, como si pudiera forzar a la planta a seguir dando, cuando ya no tenía de dónde sacar más, como si el problema fuera falta de ayuda, pero no lo era. Y ahí está el error más grande de todos. Pensar que más cuidado significa más producción. Pensar que insistir es la solución. Cuando en realidad estás empujando algo que ya necesita detenerse, porque una planta agotada no necesita más presión, necesita un reinicio. Pero nadie te enseña eso. Nadie te dice que hay un momento en el que seguir cuidando de la misma forma se convierte en el problema. Nadie te dice que lo que parece atención en realidad es desgaste. Y entonces seguimos, regando más, abonando más, esperando un milagro que nunca llega, mientras la planta se apaga lentamente. Y lo más duro es que ese momento en el que todo empieza a fallar no es el final, es la oportunidad. Pero la perdemos, porque no sabemos verlo, porque estamos acostumbrados a mantener, no a transformar. Y aquí es donde entendí algo que me incomodó de verdad. El huerto que tenía no era ineficiente por falta de recursos, era ineficiente por mi forma de pensar, porque estaba tratando a cada planta como algo temporal, como algo que se usa y se reemplaza, en lugar de verla como un sistema que puede renovarse. Y cuando ese cambio ocurre en tu cabeza, todo se vuelve incómodo al principio, porque tienes que dejar de hacer lo que siempre hiciste. Tienes que ir contra ese impulso de conservar todo tal como está. Tienes que aceptar que para que algo continúe, algo tiene que terminar. Primero, y eso no es fácil, pero en el momento en el que lo entiendes, en el momento en el que dejas de intentar sostener lo insostenible y decides intervenir de verdad. Ahí ocurre el punto de quiebre. Ahí cruzas una línea invisible. Dejas de ser alguien que solo cultiva y te conviertes en alguien que dirige el ciclo. Y créeme, ese cambio no se olvida, porque es la diferencia entre esperar resultados y provocarlos. Cuando finalmente me atreví a hacerlo, no fue perfecto. No hubo música épica ni una sensación de certeza absoluta. Solo estaba ahí con las tijeras en la mano, mirando la planta, como si estuviera a punto de cometer un error irreparable. Respiré hondo y corté. No un poco. No superficial. Corté de verdad. Reducí la planta más de lo que me parecía lógico. Por un momento el silencio fue incómodo. El huerto se veía distinto, casi vacío en ese espacio, donde antes había hojas y vida aparente. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Ahí es donde entra el miedo, porque parece que acabas de destruir semanas de trabajo.
Pero si esperas, si resistes ese impulso de arrepentirte, empieza algo increíble. Al tercer día lo noté. Pequeños puntos verdes apareciendo justo donde había hecho los cortes, como si la planta estuviera respondiendo, como si hubiera estado esperando ese momento. Una semana después ya no era la misma. Los brotes eran más intensos, más vivos, más fuertes. El verde era distinto, más profundo, más lleno de energía. Y ahí entendí algo que no se puede explicar hasta que lo ves. La planta no estaba muriendo, estaba reiniciando y lo hacía con una fuerza que nunca había visto antes, porque ya no empezaba desde cero. Tenía raíces fuertes, tenía estructura, tenía historia. Solo necesitaba una señal. Pero aquí viene lo importante, porque esto es lo que cambia todo. No basta con cortar. Ese es el error que muchos cometen cuando descubren esta idea. Cortan y esperan que la planta haga el resto por sí sola. Y sí, la planta responde, pero no alcanza su verdadero potencial, porque después del corte hay un momento clave. Un momento en el que la planta está abierta, vulnerable, lista para reconstruirse. Y ahí es donde tú entras de nuevo. No para forzar, sino para acompañar. El riego deja de ser automático y se vuelve consciente. La tierra deja de ser un soporte y se convierte en alimento real. Empiezas a observar cómo la planta responde día a día, cómo cada brote toma forma, cómo la energía vuelve a moverse, y entonces ocurre algo que antes parecía imposible. Las nuevas hojas no solo crecen, crecen mejor. Los tallos se fortalecen, la planta se compacta, se organiza, se vuelve más eficiente. Y sin darte cuenta, entras en un ritmo distinto. Ya no estás esperando una cosecha única, estás sosteniendo un ciclo. Cosechas poco, pero constante. La planta no colapsa, no se agota, se transforma. Y cuando ese ciclo se repite una vez, y luego otra y otra más, es cuando entiendes de verdad que esto no es un truco, es un sistema. Un sistema vivo que puedes activar una y otra vez. Y en ese momento, el huerto deja de depender del calendario y empieza a depender de ti. Y después de vivir ese ciclo varias veces, algo cambió en mí sin darme cuenta. Ya no salía al huerto con prisa. Ya no buscaba resultados inmediatos, ni esa cosecha grande que dura poco y luego desaparece. Empecé a caminar distinto, a mirar distinto, a entender que cada planta tenía su propio ritmo, su propio lenguaje, y que mi trabajo no era imponerle uno nuevo, sino aprender a leer el suyo. Por ejemplo, ahora cuando llego por la mañana no hago nada de inmediato. Observo, miro las hojas, el color, la forma en la que crecen los brotes nuevos. Toco la tierra, siento la humedad sin necesidad de medirla. Y poco a poco empiezo a notar patrones. Hay plantas que están en plena fuerza, llenas de vida, listas para seguir produciendo. Hay otras que están justo en ese punto intermedio, donde todavía dan, pero ya muestran señales de cansancio. Y hay algunas que están pidiendo claramente ese reinicio. Y lo interesante es que ya no ocurre todo al mismo tiempo. Porque cuando entiendes el sistema, dejas de tener un solo momento de siembra y cosecha. Empiezas a distribuir el tiempo, a crear un flujo. Imagina esto. Una planta que acaba de ser podada está en su fase de rebrote. Otra que fue podada hace unas semanas está empezando a florecer. Y otra más está en plena producción lista para cosechar. No es casualidad, es diseño, es intención. Y de pronto el huerto deja de ser un evento y se convierte en un proceso continuo. Cada semana hay algo que recoger. No mucho de golpe, pero suficiente siempre. Y eso cambia todo, porque ya no dependes de una gran cosecha que tiene que durar. Ya no te preocupa perder una temporada. Ya no estás empezando desde cero. Cada vez. Estás sosteniendo algo que ya está en movimiento. Incluso el cuidado se vuelve más simple. El riego ya no es excesivo, porque no estás forzando crecimiento constante. La tierra se mantiene viva, porque la alimentas en pequeños momentos clave. Las plantas se vuelven más resistentes, porque no llegan a ese punto extremo de agotamiento. Y sin darte cuenta, el trabajo disminuye. Pero el resultado aumenta. Y aquí es donde mucha gente se sorprende.
porque piensa que para producir más, hay que hacer más. Pero en este sistema ocurre lo contrario. Haces menos, pero en el momento correcto, y eso lo cambia todo. Porque ya no estás reaccionando a los problemas. Los estás evitando antes de que aparezcan. Y así, sin darte cuenta, un pequeño huerto que antes apenas daba para unos días, empieza a sostenerte semana tras semana, con hojas frescas, con sabor real, con vida. Y entonces un día te das cuenta de algo curioso. Hace tiempo que no compras esa verdura. Hace tiempo que no dependes de lo de afuera. Porque lo que tienes aquí sigue creciendo, sigue dando, sigue vivo, como si nunca se detuviera. Y en cierto modo no lo hace. Y al final, todo se vuelve más simple de lo que parecía al inicio. No necesitas un terreno enorme, ni herramientas especiales, ni conocimientos complicados. Solo necesitas cambiar la forma en la que te relacionas con la planta. Porque esto no empieza con una técnica. Empieza con una decisión. La decisión de no arrancar. La decisión de observar un poco más antes de dar por terminado el ciclo. La decisión de intervenir en el momento correcto, y cuando haces eso, todo encaja. Plantas una vez. Dejas que crezca, que produzca, que se exprese. Cosechas sin miedo, pero sin exprimirla hasta el límite. Y cuando notas ese pequeño cambio, ese cansancio sutil que antes ignorabas, actúas, cortas sin miedo, renuevas sin dudar, y acompañas ese nuevo inicio con cuidado simple, con agua en su justa medida, con una tierra que sigue viva. Y entonces ocurre. La planta vuelve. No igual, mejor más fuerte, más equilibrada, más generosa. Y el ciclo continúa. Una vez, luego otra y otra más. Hasta que deja de sentirse como algo extraordinario y se convierte en lo normal. En tu nueva forma de cultivar, en tu nueva forma de entender el tiempo. Porque ya no estás esperando temporadas, estás creando continuidad. Y lo más curioso es que cuando llegas a ese punto, cuando ves que la misma planta sigue dando semanas, meses, incluso más tiempo del que imaginabas, te das cuenta de algo muy simple. Siempre fue posible. Solo que nadie te lo explicó así. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Porque mañana cuando salgas a tu huerto, cuando veas esas hojas, ese tallo, esa vida que antes dabas por terminada, vas a mirarla distinto. Y quizá, solo quizá, en lugar de arrancarla, vas a darle otra oportunidad. Y ahí es donde todo empieza. De verdad.